¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este programa que se titula Creciendo en la Palabra. Está con nosotros para desarrollar la lección de esta semana. Tenemos a dos invitados muy especiales. En primer lugar, quiero presentarles al pastor Abraham Ramírez, quien ya hace parte de este programa. Pastor Abraham, gracias por estar con nosotros. Gracias, Pastor Yorma, y bienvenido también a ti. Gracias, gracias. Y también está con nosotros el pastor David Marván. Él es pastor de uno de nuestros distritos aquí en la asociación. Pastor David, bienvenido también al programa. Muchas gracias, Pastor Jolman, a todo el equipo por la invitación. Es un gusto para mí comentar en esta lección 6 de la escuela sabática. Ya estamos en la lección número 6, ya casi la mitad del trimestre. Así que, bueno, el título de la lección de esta semana es muy sugerente. Posibilidades ilimitadas. Posibilidades ilimitadas. Vamos a tocar tres tópicos que son muy importantes y que nos van a ayudar a desarrollar lo que fue la lección de esta semana. El primer tópico, habilidades divinas. El segundo tópico, propósitos divinos. Y el último tópico, recepción y percepción divinas. Así que es un tema muy importante, es un tema que realmente va a ser de gran bendición para todos nosotros. Pero no podemos comenzar a desarrollar esta temática sin pedir la dirección del Espíritu Santo. Así que quiero invitarte para que nos acompañes en esta oración. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor, permite que las palabras expresadas en este momento puedan ser dirigidas por tu Espíritu Santo. Que al desarrollar este tema tan importante, tu iglesia sea edificada y todos nosotros seamos fortalecidos y llenos de tu Espíritu Santo para seguir cumpliendo con nuestra misión. Acompáñanos en este momento, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien, te invitamos a que permanezcas con nosotros. Ya regresamos para comenzar con el primer tópico de la lección. Muy bien, vamos a comenzar entonces estudiando el primer tópico de esta lección. Habilitaciones divinas. Sin lugar a dudas que Dios nos ha llamado con una misión especial. Nos ha dicho que somos luz del mundo, nos ha dicho que somos la sal de la tierra, que somos un real sacerdocio. Pero, ¿cómo entonces podemos explicar, Pastor Abraham, ese título de la lección? Posibilidades ilimitadas, ¿qué podríamos decir? Sí, Pastor, me gusta este título, Posibilidades ilimitadas, porque creo que tiene una perspectiva maravillosa. ¿Qué se puede llegar a hacer con la bendición de Dios? Posibilidades ilimitadas. ¿Quién tiene esas posibilidades ilimitadas? Hemos estado estudiando las lecciones anteriores, Pastor, que el plan de Dios es salvar a todos, ¿no? El plan de Dios es que todo hombre reciba la salvación, y eso depende de cada quien, si lo recibe o no. Pero el plan de Dios es ese. Y entonces se vale de los que creen en Él para llevar el mensaje a todo el mundo. ¿Okay? Y esos que creen en Él, pues se conforman en un grupo muy especial que llamamos la Iglesia de Dios, ¿no? Los que creen en Él. Entonces, posibilidades ilimitadas ¿de quién? De la Iglesia. ¿Sí? Ilimitadas hemos visto anteriormente cómo ya en el tiempo de los apóstoles el Evangelio llegó a África, el Evangelio llegó a Asia, el Evangelio llegó a Europa, ¿verdad? Así que la iglesia tiene posibilidades ilimitadas, porque la tarea es grande y es mundial. Así que la iglesia tiene posibilidades ilimitadas. Y también cada creyente tiene posibilidades ilimitadas, ¿no? Aquí en la introducción de la lección tenemos una gema, el Ministerio Cristiano, página 116, dice: no tiene límite la utilidad de quien, poniendo el yo a un lado, da lugar a la obra del Espíritu Santo en su corazón y lleva una vida consagrada por completo a Dios. No hay límite para la obra de una persona que deja atrás el yo y pone a Jesús en primer lugar.
¿Por qué es importante esto, pastor? Porque la iglesia está constituida por diferentes tipos de personas. Ya desde un principio, cuando el Señor Jesús fundó su iglesia con esos 12 primeros discípulos, pues los discípulos eran diferentes totalmente, ¿no? Se nos comenta aquí de Mateo, dice que era un recaudador de impuestos, era preciso y exacto y minucioso, tenía ciertas cualidades. Y también se nos menciona a Pedro, ¿no? Que hablaba rápido frecuentemente, era entusiasta, era impulsivo, era diferente a Mateo. Y se nos habla de Tomás, que tenía una inclinación natural a dudar o a cuestionar. Así que cada uno de los discípulos del Señor Jesús tenía ciertas características. Pero Dios tomó a todos ellos con sus características, ¿verdad? Con sus personalidades, con sus temperamentos, y entonces los escogió, los capacitó, les dio regalos espirituales a cada uno de ellos para que ellos pudieran cumplir la misión que se les había otorgado. Así que posibilidades ilimitadas para todos, para la iglesia y para cada uno de quien conforma la iglesia, cada miembro de la iglesia. Pastor, eso significa entonces que el Espíritu Santo no está limitado de ninguna manera. Pero surge una pregunta, Pastor David, surge una pregunta. ¿Acaso esos regalos divinos, esas habilitaciones divinas, son exclusivas para algunos supercristianos exclusivamente o son para toda la iglesia? Muy buena pregunta, y antes de contestar esa pregunta quiero agregar un poquito más: posibilidades ilimitadas. ¿La iglesia tenemos posibilidades ilimitadas? Sí. Hay que recordar por la ayuda del Espíritu Santo, como veremos más adelante en esta misma lección. Ya desde la semana pasada hemos estado estudiando acerca de testificar con el poder del Espíritu. Así que veremos más adelante en esta lección que es el Espíritu Santo el que nos capacita, el que nos dirige, el que nos imparte dones. Qué interesante que antes de la cita en la introducción que ya leyera el pastor Abraham, hay una frase muy interesante. Al consagrarnos a Dios y dedicar nuestra vida a su servicio, nuestras posibilidades de servicio son infinitas. Qué extraordinario. Y quisiera también agregar que esta cita del Ministerio de Curación, página 116, aparece en el Deseo de todas las gentes, página 216. Y me gusta más cómo aparece allá, porque antes del inicio no tiene límite de utilidad de aquel. Dice en Deseo de todas las gentes, el que ame más a Cristo. El que ame más a Cristo. Ahorita vamos a conectar esa frase quizás en otro comentario más adelante. De tal manera que tenemos posibilidades ilimitadas con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, en cuanto a la pregunta de ¿quiénes son los que reciben dones y solamente un grupo pequeño o unos supercristianos o quizás los más consagrados? La respuesta que la lección nos daba es que en realidad todas las personas, todos los cristianos, todos los creyentes reciben dones. Y este es un punto muy importante, porque ¿cuántas veces no hemos escuchado hermanos que de pronto dicen es que yo no tengo ningún don? Pero la lección nos está diciendo que en realidad todos los creyentes tenemos dones. A lo mejor no hemos descubierto cuál es nuestro don. Y ahorita vamos a llegar también a esa sección. Qué interesante que aquí la lección nos menciona que el cuerpo de Cristo, que conocemos que es la iglesia, no es un grupo homogéneo de personas que son todas iguales. No es un club de campo con personas que provienen de los mismos orígenes y que piensan lo mismo, sino al contrario, es un movimiento dinámico de personas diferentes, con diferentes dones, con diferentes habilidades, todas unidas en su amor por Cristo, por las Escrituras y por compartir el Evangelio a otras personas. Qué interesante que en esta lección estábamos viendo que así como en el cuerpo tenemos muchos miembros, en realidad todos los miembros tienen una función. Y esta parte es bien importante porque a veces algunos hermanos pudieran decir es que yo no sobresalgo tanto como aquel hermano que es bueno para tal cosa. Yo no sobresalgo tanto como aquel hermano que tiene un don extraordinario. Hay que recordar que en realidad
todos somos funcionales en el cuerpo de Cristo. Y como decía la lección, comparándola con el cuerpo, de pronto los miembros más pequeños, no sé, el ojo, la nariz, los oídos, pues son partes muy importantes y vitales del cuerpo de Cristo. Así que a través de esta lección deberíamos comenzar a comprender que no es el que tenga más dones o más sobresalientes, sino que en realidad cualquiera sean nuestros dones, ponerlos al servicio de Dios porque son funcionales y sirven en la obra de Dios. Y a lo mejor hasta mis dones, que yo creo que no son importantes, son los más vitales para el cuerpo de Cristo. Excelente. Eso nos dice algo que es muy importante, porque usualmente siempre nos encontramos con esas respuestas. Es que tal vez yo no tengo dones, y hay dones muy visibles, pero eso nos ayuda a entender que todos, absolutamente todos, si han sido llamados por Dios a la iglesia, ya el Espíritu Santo también los ha dotado de ese don. Y ahí vamos a ese aspecto también que es muy importante, el originador de esas habilitaciones. ¿Qué podemos decir de esto, Pastor Abraham? Sí, pastor. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11, nos dice quién es el que da todas estas capacidades, todos estos dones, todos estos regalos para la iglesia. Dice, pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, que reparte a cada uno en particular según su voluntad. ¿Okay? Así que el Espíritu Santo es que viendo la personalidad de cada quien, viendo sus temperamentos, entonces Dios, yo me imagino, escoge el regalo apropiado para esa persona. Y entonces se lo da, se lo regala, lo capacita, lo habilita, ¿verdad? ¿Para qué? Para que esa persona, al recibir ese regalo, ese don de Dios, lo pueda poner al servicio de la iglesia, ¿sí? Para que entonces todos podamos ser beneficiados con el regalo de todos para un fin común. Y ese fin común es la predicación de la palabra. Pero a mí me gusta mucho, pastor, hablar acerca de que todo el cielo está interesado en capacitar a la iglesia, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, en 1 Corintios 12, del 4 al 6, fíjense lo que dice. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Ok? Ahí habla acerca de diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Jesús, el Hijo. Y el 6 dice, hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todo en todo es el mismo. Así que ahí está el Espíritu Santo, está el Señor Jesucristo, está Dios Padre, todos involucrados en la capacitación de la iglesia para que cada miembro de la iglesia reciba su tarea específica e individual, ¿sí? Me gusta decir esto porque cada uno, hay una tarea para cada individuo. Tú formas parte de la iglesia, tienes una tarea. Y para cumplir esa tarea, Dios te habilita a través de un regalo, te da una capacidad. Entonces lo que tienes que hacer es poner en práctica esa capacidad. Y te imaginas, si tu iglesia tiene 60, 50, 100 miembros, 300 miembros, entonces 300 regalos, 300 capacidades unidas para que el cuerpo de Dios funcione y para que se cumpla una tarea, que es la de predicar el Evangelio. Así que las posibilidades de la iglesia son ilimitadas. Si cada miembro se pone a hacer su tarea, esto va para adelante por la obra del Espíritu Santo. Esto es un asunto muy importante, muy importante. Ahí vemos el interés de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, trabajando en toda la iglesia. Eso significa que los niños, jóvenes, adultos, licenciados, técnicos, todos están habilitados por Dios. Así es, efectivamente ahí en la lección veíamos que en 1903 Elena White escribió una carta a cierto hermano para alentarle a usar sus dones. Y qué interesante que esa carta o ese escrito de la carta 260 del 2 de diciembre de 1903 comienza diciendo aquí en la lección, todos
somos miembros de la familia del Altísimo. Todos tenemos talentos o dones. Más adelante dice que todos nuestros talentos, sean grandes o pequeños, tenemos que emplearlos en el servicio del Señor. Y finalmente ese escrito en la que dice aquí la lección termina diciendo: nunca debemos despreciar el más mínimo de nuestros talentos, dones, ya sean físicas, intelectual o espiritualmente hablando. Qué interesante que también en este día la lección enfatizó en repetidas ocasiones que Dios tiene una tarea especial para cada uno de nosotros, cada uno de nosotros. Es más, aquí aparece la cita de Marcos 13:34 y dice de la siguiente manera: es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y la lección repite en constantes ocasiones: a cada uno su obra, cada uno de nosotros, cada persona, cada individuo tiene dones o talentos para servir a Dios. De tal manera que todas las personas tenemos talentos, dones, como veremos más adelante esta diferencia entre ellos. Y todos deberíamos ponerlos al servicio de Dios, como ya lo decíamos hace un momento, sean pequeños o grandes, todos son funcionales en el cuerpo de Cristo. Muy bien. Pastor Abraham, quería agregar algo ahí al respecto. Solamente al final de la segunda nota, pastor, dice: cuando entregamos nuestra vida a Cristo y mediante el bautismo nos convertimos en miembros de su cuerpo, la iglesia, el Espíritu Santo imparte dones para que podamos servir al cuerpo y testificar al mundo. Yo creo que este es un motivo de gozo y alegría. ¿Eres miembro bautizado? Tienes un don, tienes un regalo de Dios. Cuando te bautizaste, te dio el Espíritu Santo y te dio una capacidad, un don. No te has bautizado, alégrate y prepárate, Dios tiene un regalo para ti. Así que adelante y te animamos para que te bautices y también recibas la unción del Espíritu Santo. Exactamente. Así que bueno, eso significa que ninguno, si tú has pensado que tú estás fuera de los dones espirituales, de estos regalos maravillosos, pues no es así. Tú has sido habilitado porque Dios te conoce, Dios sabe quién eres, dónde naciste, cuáles son tus habilidades, y Dios te ha habilitado mediante el Espíritu Santo con un don especial para servir a la iglesia. Quédate con nosotros, ya regresamos para seguir estudiando este importante tema. Lo que hoy estamos presenciando son las nubes que preludian la tormenta más tremenda que este mundo ha enfrentado jamás. Eventos, desastres, señales. Todo apunta en la misma dirección: el final. Eso que puede parecer que no es más que otro suceso cotidiano, pudiera tener consecuencias eternas. ¿Eres capaz de identificar lo que sucede a tu alrededor? Mantenerte indiferente ante los engaños finales podría provocar la pérdida de tu vida eterna. Mantente en alerta roja. Adquiere esta obra en tu librería Gema. Muy bien, regresando a nuestro tema, vamos a analizar el tópico número 2, propósitos divinos. Y quiero comenzar leyendo 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, que dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Así que, ¿cuáles son esos propósitos por los cuales Dios le ha dado dones a su iglesia, Pastor Abraham? Sí, pastor, es importante ver a la iglesia como un cuerpo, ¿no? Es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza. Y entonces, si Cristo es la cabeza, su iglesia debe funcionar adecuadamente, ¿no? Por eso es que Dios, en su amor y en su misericordia, le da funciones específicas a cada miembro de iglesia. Ya hemos dicho eso, ¿no? Que nadie se sienta triste porque todos tenemos por lo menos un don, ¿ok? Y esa tarea específica que se le da a cada miembro, pues tiene un propósito, ¿sí? Y ya dijimos que qué posibilidades ilimitadas hay cuando cada uno pone en práctica ese don. Pero si vamos a Efesios, pastor, capítulo 4,
no puedo dejar de leer el versículo 8, 4:8. Dice, por esto dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad. Me gusta imaginarme al Señor Jesús cautivando, aprisionando a la cautividad, ¿no? Los hijos de Dios estamos ahí aprisionados, no nos sentimos libres de actuar, pero entonces el Señor cautiva la cautividad, aprisiona las prisiones, las hace a un lado y le da dones a sus hijos, ¿verdad? Los capacita con diferentes dones. Y después ahí, en el versículo 11 y 12, menciona los dones que Dios le da a los miembros de la iglesia. ¿Pero para qué? Dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Tenemos que ministrar, tenemos que dar el evangelio. ¿Para qué capacita a Dios a sus hijos? Para que nosotros podamos para que podamos perfeccionarnos para cumplir un ministerio, ¿sí? En la iglesia hay capacitación, hay personas que han recibido el don de capacitar, y entonces ellos son los que a los miembros nuevos o a los que no tienen esa capacidad de capacitar, pues ahí estamos, ¿no? Escuchando, viendo cómo le podemos hacer, cómo testificar, cómo dar un estudio bíblico, ¿verdad? Cómo hacer preguntas, qué sé yo. O sea, cada uno de nosotros tiene capacidades que las debe poner en práctica en la iglesia con un propósito. Dice aquí, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se imaginan si todos vamos creciendo poco a poco, poco a poco? Creo que el fin y el propósito final de todo esto es la semejanza a Cristo. Entonces todos vamos creciendo juntos. A lo mejor algunos un poquito más rápido que otros, pero ahí vamos, ¿sí? Entonces, esas habilidades, esas capacidades que el Señor da, es para el bien de todos, ¿sí? El propósito es para provecho de todos en la iglesia. Aquí podemos decir que no cabe la presunción, no cabe el egoísmo, ¿no? El orgullo. Pues yo soy capacitador y entonces nos llenamos de... A ver, vengan, yo les voy a enseñar cómo hacer las cosas. No, es para provecho de todos. Y me gusta decir esto porque además el apóstol en otra parte dice, ¿tú qué tienes que no hayas recibido? Nada. Entonces no tienes de qué presumir, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, ¿sí? Dios lo da para beneficio de todos. Así que no presumamos lo que no es nuestro. Solamente somos administradores de esos dones que el Señor nos da. Entonces, en el desarrollo de esos dones, cuando la persona es habilitada por Dios y entonces ahora hay un crecimiento de la iglesia, hay una edificación de la iglesia y hay un crecimiento también personal, Claro. personal. Así que esa es la obra que el Espíritu Santo hace en relación a los propósitos divinos. ¿Qué más podemos decir respecto a este aspecto? Sí, Pastor Josman, como veíamos en este día, hay varios propósitos que Dios otorga a fin de fortalecer a su iglesia. Y regresando nuevamente a esa cita de Efesios 4, 12 y 13, que tiene mucho de donde podríamos analizar a detalle, quisiera, número 1, mencionar que qué interesante que la primera parte en el versículo 2 es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Desde la lección número 1 de este trimestre, hemos estado viendo que uno de los riesgos que tenía la iglesia del primer siglo y también nosotros es enfocarnos únicamente para los de adentro. O sea, tratar de defendernos de los ataques de los enemigos de afuera. Y miren qué interesante que aquí el primer propósito que menciona Efesios es para ir y hacer la obra que el Señor nos ha encomendado. Número 2, después de eso, ahora sí nos menciona para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto para ponernos quizás en la línea correcta para los que creemos, no, es que ahora ya no hay que preocuparnos por los de afuera, únicamente por los de adentro, no. Los dones número 1 es para traer a los que están afuera, para llevar a cabo la misión que se nos ha encomendado y claro,
también es para edificar al cuerpo de Cristo, para tratar de cimentar más a los creyentes que ya estamos dentro de la iglesia. En el versículo 13 se continúa diciendo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Otro propósito es para que todos estemos unidos. Veíamos hace un momento atrás que tenemos diferentes dones, diferentes talentos, inclusive diferentes pensamientos, pero a pesar de todo eso deberíamos estar unidos. Y saben que eso es algo que pareciera que a nuestra iglesia como que urge que nos pongamos de acuerdo en este punto. Algunos piensan que como tenemos diferentes pensamientos, cada quien puede hacer o decir lo que quiere, pero no es así. Todos deberemos estar unidos en un mismo propósito, unidos en una misma misión, y la misión es la que el Señor nos ha encomendado. Nos ha dado los dones para que estemos unidos. El cuerpo es así. El cuerpo humano son diferentes miembros, pero todos están unidos y sirven para el mismo propósito. De la misma forma deberíamos ser nosotros miembros en la iglesia unidos para la misión. Y número 4 sigue diciendo el versículo 13, y del conocimiento del Hijo de Dios, lo que según ya el versículo 14 involucra las creencias, las doctrinas. Inclusive Dios nos da dones para que tiene que ver con enseñanza, educación, para que estemos nosotros unificados también en creencias y doctrinas, que es lo que tenemos nosotros en nuestra iglesia, para que sepamos exactamente por dónde conducirnos, no desviarnos a ningún lado, sino creyendo una misma cosa. Eso es un asunto supremamente importante, así que por eso son propósitos divinos, no es un solo propósito, no es solo hacia afuera, sino también adentro. Ahora, tal vez te estás preguntando el asunto de los talentos naturales, porque hay personas que tal vez reclaman para sí mismas, es que yo practiqué, es que yo estudié, ¿a dónde estaría la diferencia? Entonces me gustaría que tomáramos unos minutos. Pastor Abraham, ¿cómo podríamos ahí ver cuál es la diferencia entre un talento natural adquirido o ejercitado y un don espiritual? Sí, pastor. Ya dijimos que cuando una persona pasa a ser miembro de la iglesia, ¿sí?, Jesús lo recibe en la iglesia con un don, con un regalo, una capacidad. ¿No? Entonces, en el segundo renglón de la segunda nota, vamos a leer desde toda dice, quizá te estés preguntando acerca de la relación entre los dones espirituales y los talentos naturales. Los dones espirituales son cualidades impartidas divinamente que el Espíritu Santo da a cada creyente con el fin de equiparlo para su ministerio especial en la iglesia y en el servicio al mundo. ¿Okay? Así que, ¿qué es un don? Es un regalo que Dios nos da, una habilitación, una capacidad especial que Dios nos da, ¿verdad?, a través del Santo Espíritu, para que podamos nosotros realizar la tarea que nos corresponde en el cuerpo de Cristo. ¿Okay? Es una capacidad dada por el Santo Espíritu para ponerla en práctica en la iglesia. Ese es un don, que es un talento. Dice que los dones también pueden incluir, ¿sí?, también pueden incluir talentos naturales que son santificados por el Espíritu Santo y utilizados en el servicio a Cristo. Una persona se bautiza y recibe una capacidad especial. Pero cuando nacimos, esto es un talento natural, nacimos y entonces pues el papá cantaba bien, heredamos cuerdas naturales, cuerdas vocales naturales para cantar, cantamos bien. Ese es un talento natural, ¿no? ¿Cuándo se convierte en un don? Cuando esa persona consagra lo que tiene, ese talento que tiene, a Dios. Lo consagra y entonces ese talento se convierte en un don. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué? Porque está siendo puesto al servicio de la iglesia para cumplir los propósitos que ya hemos dado, para la edificación del cuerpo de Cristo y para habilitarnos para el ministerio. ¿Okay? Pero puede haber talentos naturales, esas habilidades que heredamos,
pero que nunca han sido consagrados a Dios y se quedan simples talentos naturales. Pero nosotros estamos hablando de dones espirituales, capacidades que el Espíritu Santo otorga a su iglesia, ¿no? Eso es un asunto, creo que revelador para muchas personas que llegan a la iglesia con esa habilidad. Por ejemplo, ¿no? A veces alguien que estudió alguna carrera en relación a las matemáticas y es muy bueno, entonces puede desempeñarse en un área de la iglesia. Es decir, en la iglesia hay multitud de áreas en donde nuestros talentos pueden ser consagrados a Dios para convertirse en dones. ¿Verdad, pastor? ¿Cómo podemos igual ampliar este aspecto tan importante, ¿no? Que los hermanos puedan ver? ¿Cómo puedo usar? Si yo sé que tengo una cualidad, pero ¿cómo la puedo poner al servicio de Dios? Tal vez no le encuentro alguna forma de hacerlo. Sin duda alguna estoy de acuerdo, en la misma sintonía con lo que han mencionado, relación y diferencias de dones espirituales y talentos naturales. Qué interesante que aquí la lección nos menciona que todos, tanto dones como talentos, han sido dados por Dios. Todo lo que nosotros tenemos, somos, pues es gracias a Dios, ¿no? Ya bien explicaba el pastor Abraham que los dones espirituales son aquellos que nosotros utilizamos en el servicio a Dios. Y los talentos, pues son aquellos naturales que hemos heredado o adquirido quizás. Y quisiera ir un poco más allá, hablando de la multidiversidad o variedad de miembros de iglesia. Alguno podría estarse preguntando, ¿y qué será mi don, no? ¿O qué talentos tengo yo? Un día una hermana me preguntaba, pastor, yo únicamente sé cocinar. Digo, bueno, hermana, eso es un talento. A lo mejor ponga ese talento en el servicio a Dios. ¿Y de qué manera? Bueno, hay posibilidades ilimitadas. Claro. Digo, a lo mejor podemos hacer cursos de comida, o a lo mejor podemos poner un comedor comunitario, no sé. O sea, de pronto los hermanos tenemos varios talentos. Una vez una muchacha también decía, es que pues yo no sé cuál pueda ser, yo sé dibujar. Bueno, a lo mejor en el dibujo, haz algunos bocetos, algunos dibujos cristianos y regálaselos quizás a tus amigos, y a través del dibujo tú puedes compartir el amor de Dios. O sea, hay posibilidades ilimitadas, nada más tenemos que pensar, ¿para qué soy bueno yo? ¿O qué talento tengo? Y es ilimitado, ¿no? Porque muchos podemos hacer muchísimas cosas. Y de acuerdo a las cosas que nosotros hacemos, lo podemos poner al servicio de Dios. Ya se mencionaba el canto. Podemos heredar el canto de alguna persona, pero a lo mejor utilizamos el canto en algo que no es para Dios. Y cuando una persona se bautiza, se vuelve cristiano, pues lo pone al servicio de Dios. O los que tocan instrumentos. Quizás lo pueden estar usando en cualquier otro lugar, pero una persona se bautiza, se hace cristiano y lo pone al servicio de Dios. Así que todos nuestros talentos que tenemos los podemos nosotros volcar hacia el servicio a Dios y de esa manera convertirlos en dones espirituales también. Me gustaron los ejemplos que puso el pastor David, pastor, porque dice una persona que cocina, que solamente sabe cocinar. No, pero es un talento. Sí. No a todos les salen bien los frijoles, ¿verdad? Y el arroz. Así que si sabe hacerlo, pues póngalo al servicio de la iglesia, para que entonces en unas conferencias la pongan a hacer la comida y entonces ella pueda participar. Me gustó, digo, porque y ligó los talentos con la obra misionera. Si sabes hacer algún boceto, bueno, hazlo y repártelo a tus amigos. Es que es eso, ¿no? Dos cosas, dos propósitos. Edificar el cuerpo de Cristo y cumplir con el ministerio, predicar la palabra. ¿Tienes talentos? ¿Tienes don que Dios te ha dado? Ponlos al servicio para cumplir estos dos propósitos, para edificación del cuerpo de Cristo y para predicar la palabra. Exactamente. Así que las habilitaciones las recibimos de parte de Dios y las recibimos con un propósito. Pero tal vez ahora te preguntes, bueno, no conozco bien mis talentos, mis dones, no los puedo distinguir. Bueno, ¿cómo descubrirlos? Esa es la respuesta que vamos a tratar, o la pregunta mejor que vamos a tratar en el último tópico. Así que te invito a que te quedes con nosotros. No pierdas esto de vista.
Cuando se acerque el fin, llegarán momentos difíciles. Los que vivan entonces se volverán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, calumniadores, rebeldes a sus padres, desagradecidos, sacrílegos, y querrán aparentar una vida piadosa cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. Apártate de esa clase de gente. Pero el Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Maranata, el Señor viene. Llegamos al último tópico de esta importante lección. Hay tantas cosas por decir, pero el último tópico lo hemos titulado Recepción y Percepción Divinas. Estamos hablando ahora de lo que tal vez te estás preguntando. ¿Cuál será mi don? ¿Cuál será el área de servicio donde Dios me ha llamado? Entonces, bueno, vamos a comenzar resolviendo esta pregunta que es tan importante, Pastor Abraham. ¿Cómo podemos descubrir entonces nuestros dones espirituales? Sí, pastor, ya hemos hablado de que los dones son un regalo de Dios. Y cuando nos bautizamos recibimos el regalo, porque nos consagramos al Señor. Pero creo que algunos todavía tienen, no han abierto el regalo, ¿no? No han abierto el regalo que Dios les ha otorgado y no saben lo que hay ahí todavía. Bueno, si ese es el caso, pues vamos a abrir ese. Pero ¿cómo abrir el regalo para saber cuál don tengo? Bueno, creo que hay dos cosas previas. Disposición. Sí, quiero saber. Pero ¿para qué quieres saber? Bueno, yo creo que es para ejercerlos con responsabilidad, para cumplir los propósitos que dijimos, ¿sí? No es para presumir, no es un don para resaltar tu personalidad, sino para resaltar a Cristo Jesús, darle honra y gloria. ¿Qué hay que hacer? Orar. Orar para que el Espíritu Santo nos dé esa percepción especial, esa percepción divina, para que podamos saber ese don con que Él nos da. Inclinaciones, ¿no?, que tenemos para el servicio. Me siento bien aquí, me siento bien acá, me siento bien haciendo esto. Que Dios nos dé esa percepción para identificar, ¿sí?, a través de la oración y la inspiración del Espíritu Santo, cuál es ese don. Creo que es lo que debemos de hacer. Exactamente. Eso significa que no es cuestión de quedarnos quietos. Tenemos que movernos, tenemos que orar, tenemos que descubrir. ¿Qué más podemos decir? ¿Cómo descubrir los dones espirituales? Este día, no sé ustedes, pero de pronto al leer este día yo esperaba, no sé si encontrar una fórmula para poder descubrir mis dones, y termino de leer el día y uno dice, y entonces, de todas maneras, ¿cómo lo hago para descubrir mis dones y talentos? Y miren, tres puntos importantes, ya el pastor Abraham mencionaba también. Número uno, comenzando este día nos mencionaba que antes de la venida de Jesús, Dios daría todos los dones, así que ligado y complementando con lo que ya hemos dicho, en este tiempo todos tenemos dones, todos tenemos talentos. Dios está dando los dones a su iglesia en este tiempo antes de la venida de Jesús, que deben ser usados, claro, como ya lo hemos dicho, para predicar el evangelio y para edificar también a la iglesia. Número dos, como ya se decía, hay que pedir. Ahí lo veíamos en Lucas 11:13, Santiago 1:5, Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. De tal manera que lo que tenemos que hacer es pedir. Ligado a esto, aquí en la lección nos menciona que es Dios quien da los dones y por medio de su Espíritu los revela. De tal manera que nosotros tenemos que pedir, orar a Dios, preguntar, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer para servirte? ¿Cuáles son mis dones? ¿Cuáles son mis talentos? Y número tres, como ya lo decíamos también hace un momento atrás, si nosotros hemos descubierto algunos talentos que tenemos, esos talentos nosotros los podemos transformar en dones. Yo antes, por ejemplo, me daba cuenta, no sé, que a lo mejor era bueno para enseñar. Yo recuerdo que en la escuela
De pronto un compañero no entendía y me preguntaba, David, enséñame esto. Y se lo enseñaba y me entendían. De pronto algunos decían, como que enseñas mejor que el maestro. Y de pronto hoy día digo, oh, soy bueno entonces para enseñar. Así que eso yo lo puedo transformar ese talento en un don. Y así como decíamos hace un momento, las posibilidades son ilimitadas. Únicamente tenemos que pensar qué es lo que sé hacer y cómo lo puedo poner al servicio de Dios. Excelente. Pero los talentos no, o los dones no son dados completos o por completo, ¿no? Los dones pueden crecer, pueden desarrollarse, Gracias. pueden confluir inclusive con otros, perfeccionarse. ¿Cómo es que podemos hacer que nuestros dones, los dones que Dios nos dio, se perfeccionen y crezcan? Sí, pastor. La parte del jueves se llama hacer crecer nuestros dones. Bueno, ya identificamos qué don tengo. Ya abrí el regalo, ya me gocé con el regalo que Dios me da, ya identifiqué la capacidad que tengo, que Dios me otorgó, y entonces, ¿sí? Hay que perfeccionar, ponerlo a trabajar, a ejercerlo en la iglesia para el bienestar de los demás y para cumplir la predicación del Evangelio. Y entonces es una obligación dentro de la responsabilidad de tener un don de perfeccionarlo, de hacerlo crecer, ¿no? El pastor dice que tiene el don de la enseñanza, pero si lee, ¿verdad? Libros, se sigue educando en cuanto a eso, ¿verdad? Pues yo creo que va a descubrir muchas más capacidades o qué puede hacer con ese don que tiene, ¿no? Todos nosotros debemos investigar qué más podemos hacer con el don que Dios nos da y seguirlo poniendo en práctica en la iglesia. Y entonces el don va a crecer, se va a perfeccionar, pero también puede multiplicarse, ¿no? Algunos dicen, es que yo hubiera querido tener 2. Bueno, ¿verdad? En la parábola de Mateo 25 dice que al que recibió 2, trabajó y trajo otros 2. Exacto. Los dones se pueden multiplicar. A mí me gustaría predicar en la iglesia, ¿verdad? Bueno, pues entonces capacítate, toma un cursito de homilética, qué sé yo, ¿verdad? Y entonces pide oportunidades y ejerce. Una de las cosas importantes, pastor, es que cada don, la iglesia lo confirma, ¿sí? Exacto. Uno lo pone a trabajar y la iglesia confirma ese don. Dice, sí es bueno. Entonces lo empezamos a utilizar más, ¿verdad? Y a lo mejor él empezó por un lado y termina en otro. Así que entonces Dios perfecciona esos dones cuando ve responsabilidad y que lo ejercemos para el bien de los demás. Efectivamente, aquí desde el miércoles menciona, los dones espirituales no vienen completamente desarrollados. Decíamos hace un momento que hay que orar, hay que pedir. A lo mejor una persona está pidiendo a Dios el don del canto y canta al inicio y dice, no, es que para esto no sirvo, ¿no? Porque al principio quizás no sale como tú quisieras. Pero esta lección también nos menciona que en la medida en la que lo vamos ejecutando en el servicio a Dios, se va desarrollando. Los dones que nosotros ponemos al servicio del Señor crecen, tal como ya se había mencionado en la parábola ahí en Mateo 25, pues se nos menciona que los que echaron a andar los dones que le había dejado el Señor, trajeron otros más, pero el que no lo hizo, perdió el don que tenía. Y miren que esta parte es importante también, porque hay personas que tienen el don, no digamos talentos también, que hay muchos que tienen muchísimos talentos, ¿no? Pero tenemos el don y no lo ponemos al servicio. Yo recuerdo ahorita que mencionaban, no sé, la predicación. Yo me fui a la universidad 4 años y regresé a mi iglesia local, allá en Acapulco, y de pronto vi predicar un hermano que a mí me encantaba cómo predicaba. Y yo dije, ¿pero qué pasó? Como que se ve diferente la predicación. Y me atreví todavía a llegar con el hermano y preguntar, oye, hermano, pero ¿qué ha pasado con usted? No, es que ya dejé de predicar hace muchos meses. Y me explicó algunas situaciones, pero yo me di cuenta que en realidad cuando una persona tiene un don y ya no lo está ejerciendo para Dios, desaparece también, va desapareciendo. Así que nosotros debemos de poner al servicio de Dios nuestros dones y de esa manera van a crecer, se van a desarrollar e inclusive van a aumentar otros más. Yo soy de los que creo que no únicamente tenemos un don,
aunque la parábola dice a uno le dejé ahí uno, pues no nada más tenemos uno, porque si tenemos uno y lo ponemos al servicio de Dios, vamos a adquirir otro más, y de tal forma que vamos a tener varios, pero si no lo ponemos al servicio de Dios, entonces ese uno que teníamos, pues será Va a quitado. desaparecer. Esta lección, sin lugar a dudas, nos ha dejado enseñanzas maravillosas. Yo quisiera, pastores, pedirles un último mensaje para la iglesia, para los hermanos, a manera de conclusión. Pastor Abraham. Sí, pastor, decirle a los hermanos, si tú ya identificaste cuál es tu don, ejércelo para el bien de la iglesia, ¿verdad? Para la obra del ministerio, para la capacitación del cuerpo de Cristo. 2 propósitos, recuerda, lo que tú tienes hay que utilizarlo para que la iglesia crezca, ¿verdad? Y para la edificación del cuerpo de Cristo y para predicar el evangelio. Y si tú todavía no sabes, pues gózate, ahí hay posibilidades ilimitadas. Abre el regalo, descubre tu don y ponlo en práctica para honrar el nombre de Dios. Amén, amén. Pastor David. Amén. En la misma sintonía, como mencionaba el pastor Abraham en su momento, que la lección lo toca. Si no nos hemos bautizado, bauticémonos, número 1, porque ahí viene el don del Espíritu Santo y nos va a impartir más dones. Número 2, si ya hemos sido bautizados, exactamente hay que descubrir nuestros dones. Esta lección es sumamente importante, sumamente importante. Necesitamos descubrir nuestros dones y ahí mismo ponerlos al servicio de Dios. Aunque los tengamos identificados, si no los ponemos al servicio de Dios, no serviría de mucho. Así que ese es el punto aquí. Identifica tus dones y ponlos al servicio de Dios para que de esta manera podamos atraer a la mayor cantidad de gente posible al conocimiento de Dios. Muchas gracias, pastores, por esta participación en este momento. Yo quiero terminar leyendo un pequeño parrafito que está en la lección del viernes de Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 245. Cada siervo tiene un cometido por el cual es responsable, y los diversos cometidos están en relación con las distintas capacidades. Al otorgar sus talentos, Dios no ha obrado con parcialidad. Ha repartido los talentos de acuerdo con las posibilidades conocidas de sus siervos y espera los réditos correspondientes. Así que Dios está esperando que tú pongas tu talento en sus manos para que se convierta en un don espiritual. Dios está esperando utilizarte para el crecimiento de la iglesia, para la edificación de la iglesia y para el avance del evangelio. Gracias por estar con nosotros, Pastor Abraham, muchas gracias. Pastor David, gracias. Muchas gracias. Y gracias también por acompañarnos. Les esperamos la próxima semana en el estudio de la lección número 7. Que Dios te bendiga.